Entonces, continuando, ¿no? La ingeniería industrial implica varias carreras, ¿no? Varias ramas. La ingeniería civil también. La ingeniería civil acopla qué cosa la electricidad, acopla qué cosa la electrónica, la mecánica, ¿no? La mecánica eléctrica, etcétera, etcétera, procesos industriales. Entonces cuando yo me iba a la universidad, a la ingeniería industrial, perdón, a la ingeniería civil, ya yo tengo esa base cuando yo porque también hemos llevado cursos de electrónica, cursos de electricidad, electrotécnica, ¿no es cierto? Entonces, me ha correspondido. Con los conocimientos de mecánica, también hemos llevado cursos de mecánica, ¿no? Se me ha hecho más fácil, ¿no? Se me ha hecho más fácil, ¿no? Muy bien, jóvenes. Me da gusto por todos los avances que ustedes tienen, por toda su motivación que tienen, y espero que siempre sea así, ¿ya? Entonces, aprovechen ahorita su tiempo y al máximo prepárense todo lo que sea posible. Vamos a empezar rápidamente, voy a pasar las diapositivas, algo que es ya muy poco extenso, ya ustedes lo leen porque es información. Yo lo vuelvo a decir, esta clase primera es un poco teórica, ¿no es cierto? Hasta que entremos a la práctica, ¿ya? Lo que voy así a calificar, quiero que tengan bastante en cuenta, voy a calificar su asistencia, ¿ya? Sus asistencias lo voy a calificar. Si alguien por ahí tiene problemas con el Zoom, de no poder entrar al Zoom, por favor, me lo pone en el WhatsApp. Les comento algo, el Ministerio de Educación ahorita nos controla, los profesores pensamos que no trabajamos o los alumnos no asisten, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Todo tenemos que tener de evidencia. Cuando yo les mande un trabajo, ustedes me lo pueden presentar en Word, no hay problema. Pero yo sí quisiera que ese Word que ustedes me han mandado lo impriman, ¿ya? Y lo tengan archivado en un folder. ¿Por qué en un folder? Porque el ministerio en cualquier momento nos va a supervisar. A ver, entra a la sesión, como ya lo ha hecho el año pasado, ¿no? Entra a la reunión del Zoom y le llama, por ejemplo, al alumno Exxon, Guillermo, quiero ver el trabajo que han hecho, la clase que han hecho el día tal semana, y quiero ver su producto académico o su trabajo que les ha dejado el profesor. Quiero verlo. No, profesor, que yo lo tengo en mi computadora. No, quiere en físico. Bien, tienen que tener un cuadernito también para que hagan sus apuntes, su cuaderno chiquito, nada más. Ustedes vean cuaderno por ahí, creo que no les va a faltar. Siempre es bueno apuntar. Tengan un cuaderno, por favor, de informática, ¿ya? O bien me lo recortan el Word y me lo pegan ahí. Pero ¿qué quiero que vaya arriba en cada trabajo? Quiero que vaya clase, ¿no? Clase número 1, tal fecha, ¿no es cierto? Su tema y sus datos, ¿ya? Entonces, eso yo quiero que me presenten. Y así también para todo trabajo, sus datos. Entonces, yo rápidamente lo ubico. Usted me lo manda, ¿no? Y yo lo voy a ubicar rápido, ¿no es cierto? El curso, ¿no es cierto? En conclusión, todos los datos arriba como cabecera, ¿ya? Y sus datos, que es importante, para poder yo poner calificado, ¿ya? Entonces, la asistencia va a ser calificada, es una nota la asistencia. Que no puede entrar al Zoom, pero tampoco le estoy diciendo que no vayan a entrar al Zoom, ¿no? Porque es importante el Zoom, ¿no? Sino que cuando ya haya problemas, me pongan ahí, profesor presente, no pude. Entonces, porque yo mando evidencias todas las semanas, voy a mandar evidencias, fotos del WhatsApp. A ver, ¿dónde está la conexión que usted tiene con los alumnos, al profesor? Acá está. Supuestamente en computación tenemos una hora sincrónica, que es con Zoom, y otra hora que es por WhatsApp. No significa que la próxima clase de repente yo hago de 11 a 11:45 la clase por Zoom y ustedes se vayan ya. No. Entonces, continuamos por WhatsApp comunicándonos. Y es interesante que nos comuniquemos porque eso sirve de evidencia y yo tomo acá hasta la hora que termina la clase realmente, ¿ya? De repente hay algunos que están trabajando, ¿no? Me lo explican, ¿no? Me lo explican, ¿ya? Yo voy a ser comprensible de todo a su límite, ¿ya? Entonces, les puedo dar un tiempito más para sus tareas, pero sí quiero que me cumpla con sus tareas, ¿ya? El año pasado, les comento, ha habido algunos alumnos que comenzaron muy bien la primera parte, la parte intermedia muy bien, y a la parte del final se complicó por el tema de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Como había notas, teníamos notas, ¿no? Teníamos notas hasta octubre, septiembre, octubre, por ahí. El alumno normal ha podido aprobar. ¿Por qué? Porque ha tenido notas. Pero ha habido algunos alumnos flojos desde el comienzo, flojos. No tenían notas, no participaban. Bueno, no se comunicaban, lo peor con el profesor. Hasta el profesor ha llamaba al profesor y nada, ¿no es cierto? Entonces han salido desaprobados y tienen que volver a repetir estos cursos. Están cargando cursos. ¿Ya? Entonces no queremos con ustedes que pase eso, ¿ya? Entonces las asistencias va a ser una calificación. Ahora, las tareas que yo voy a mandar, que pueden ser teóricas o prácticas, es otra calificación que va a sumar otro puntaje, ¿ya? Otra nota. Lo que tengo otra vez son las evaluaciones, que también es muy importante, y también su participación, su actitud en el curso, ¿no? Quiero ver
su predimensionamiento y ustedes cómo se comportan en el curso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Sí, claro, profesor. Muy bien. Entonces vamos a empezar acá, ¿ya? Rápidamente. Sesión de aprendizaje número 1 de Informática e Internet, 7 de abril 2021, Instituto Superior Tecnológico Público, Víctor Raúl Aya de la Torre de Moche, curso Informática e Internet, tema funciones del computador, hardware y software, docente David Stalin Sánchez Andrade. Vamos a entrar acá al computador. El computador, dice también conocido generalmente como ordenador o computadora, es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversa índole para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. Creada hace muchas décadas, este aparato sigue en constante evolución, ¿cierto? Al igual que el cuerpo humano, la computadora necesita de una parte material tangible y visible para funcionar, pero también de ideas, funciones y un alma. O sea, la computadora está hablando de que es parte física, ¿no es cierto? Pero necesita un alma, ¿no es cierto? La parte física viene a ser el hardware, ¿no es cierto? El monitor, el teclado, el CPU, la placa madre, ¿no es cierto? El microprocesador, la cámara, todo lo que se toca es el hardware, la parte física, pero necesita un alma. ¿Cuál es el alma? El alma viene a ser los programas, el software, es el espíritu prácticamente para que funcione esta máquina electrónica que es el computador. Muy bien. El hardware, dice, son elementos físicos periféricos. Los periféricos tienen que ser, son los que son generalmente externos, por ejemplo, la cámara, ¿no? La cámara web, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver externamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la impresora, por ejemplo, ¿no? Entonces, son partes lo que es del periférico que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pasamos a la segunda. Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida, ¿no? ¿Qué cosas hacemos ahorita con la computadora? En muchos países se le conoce como una computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo, ¿cierto? Le llaman CPU, le llaman ordenador, le llaman computadora, etcétera, etcétera, pero todo es una misma máquina computacional, ¿no es cierto? Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas, una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, ¿no? Hacer presupuestos contables, contabilidad, Excel, ¿no? Jugar y hasta navegar en Internet. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirnos en información útil para nosotros. Muy bien, parte de una computadora, ¿no es cierto? Existen tres partes básicas de una computadora, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos los discos, dice que almacenan la información, ¿no es cierto? Aquí está guardada la información. En segundo lugar, tiene que haber unidades que resuelvan y analicen cada orden. En el primer lugar significa donde la computadora va a recibir la información, ¿no? Tiene unos dispositivos para recibir la información. Cuando tú escribes por el teclado, estás mandando información, enviando información. Entonces, es entrada para el microprocesador de la computadora. Estás mandando información dentro de la computadora, ¿cierto? Ese es el primer lugar, ¿ya? Entonces, acá están los discos que tienen que almacenar también la información. En segundo lugar, las unidades que resuelven las órdenes. Se refiere que, en segundo lugar, la computadora ya recibió la información y la computadora lo va a procesar la información. ¿Por medio de quién? Del microprocesador y las memorias, ¿no? Pero especialmente el microprocesador, ¿ya? Por último, son los elementos periféricos lo que completan la función importante de una computadora, ¿ya? ¿Cuáles son los periféricos? Dijimos el teclado, ¿no es cierto? El teclado, una cámara web, ¿no es cierto? Entonces, etcétera, etcétera, que complementan las partes de una computadora. Vamos a ver acá, en las partes de una computadora que tenemos acá, prácticamente tenemos, está un poco ya más ampliada con los periféricos, ¿no es cierto? Pero tenemos acá su monitor, su teclado que no conoce, su cámara, ¿no? Hasta ahora conectamos el celular por medio de las conexiones USB, ¿no es cierto? Conexiones USB, acá tenemos la memoria USB, acá tenemos el case, monitores, ¿no es cierto? Acá tenemos un mouse, ¿no? Juegos de video, impresora, escáner, cámara digital externa, etcétera, etcétera, ¿no? Y los múltiples puertos que pueda tener una computadora, ¿cierto? Entonces, estas son sus partes. Y por supuesto que faltan las partes internas, ¿no? De la computadora, que tiene la placa madre, el microprocesador, las memorias RAM, que lo vamos a ir viendo poco a poco, más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo. Esto solamente es un croquis externo, digamos, ¿ya?
a grosso modo, de todo lo que conforma una computadora, ¿ya? Lo básico, su monitor, su teclado, ¿no es cierto? Su placa madre, su celular, acá si quieren mandar información, su impresora, su escáner, su memoria USB que ustedes siempre lo utilizan, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Acá entramos a las funciones de una computadora, lo que yo les estaba explicando en un comienzo. Acá tenemos el case, el teclado, el monitor, la impresora, acá tenemos unos discos que ya prácticamente ahorita quedan en desuso. Pues solamente para que tengan una idea, dice acá que por medio del teclado mandamos información, ¿no es cierto? Es la entrada de información, acá está la flecha, que manda la información al case, ¿no es cierto? Entonces, acá está entrando, está mandando el teclado, manda información acá, la computadora lo recibe. La computadora, acá está la placa madre, ¿no? Está el microprocesador, dice que van a procesar, ¿no? La información que ha entrado, lo van a procesar. Una vez que lo procesa, lo envía, ¿no es cierto? Sale al monitor, ¿no es cierto? Sale al monitor, se generan resultados, dice acá procesó la información. Operaciones, sumó, restó, multiplicó, escribió, contabilizó, ¿no? Esos son los procesamientos, ¿no? Los procesamientos que hace la máquina. Y de aquí tú lo bajas también a una impresora, que es de salida también, ¿no es cierto? Es de salida, ¿ya? Y también podemos tener este dispositivo de almacenamiento que ya no se utilizan, son los disquetes que ya casi no se utiliza. Ahora tenemos los CDs, ¿no es cierto? ¿No? Ahora también hay memorias USB, discos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, acá tenemos otra idea para seguir teniendo más información y más ideas de cómo funciona una computadora. Entonces, en una computadora hay datos que tienen que ingresarse. Hay una primera etapa que se llama la etapa de ingreso, ¿no es cierto? De datos, ¿no? Tenemos una segunda etapa que se llama proceso, ¿no? Proceso de los datos. Acá, número 2, procesa los datos. Y de aquí, tercer proceso, salida de los datos. Acá sale al monitor y sale a la impresora, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los almacenamientos? El disco duro que va adentro, disco duro, y la memoria USB que se conecta a un puerto externamente, ¿cierto? Muy bien. Generaciones de las computadoras. En la historia de la computación se habla de generaciones para referirse a las diferentes etapas de la historia de su evolución tecnológica. A medida que se fueron haciendo más complejas, más potentes y curiosamente más diminutas, más pequeñas, ¿no? Primero han sido grandotas, ¿no? Grandototototas, ahora son más pequeñas. Existen 5 generaciones de computadoras identificadas, aunque ahora existe una 6ª generación. Podría estar desarrollándose ahora mismo a inicio del siglo XXI, ¿es cierto? Aunque ya desde el siglo XX ya tenemos bastante avance en lo que es el mundo de las computadoras. Cada 3 meses, cada medio año, salen computadoras nuevas, ¿no? Con novedades, mejor calidad, mejor velocidad, mejor capacidad de almacenamiento, mejor nitidez, etcétera, 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 ¿es cierto? Muy bien. La primera generación, dice, es la generación inicial que se extiende desde los años 1940 hasta los 1952. Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas. Muchas de estas computadoras se programaban con un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema como tarjetas perforadas de papel o cartón. Las tarjetas antiguas eran perforadas de papel o de cartón. Ahora las tarjetas son de baquelita, ¿no? En la electrónica utiliza un material que se llama la baquelita, que es un material aislante, ¿no es cierto? Aislante, para que no se produzcan los cortocircuitos, ¿no es cierto? Muy bien. Segunda generación comienza en 1956 y se extiende hasta 1964. El cambio de la primera a esta segunda generación lo representó la situación de las válvulas de vacío o por transistores. Válvulas de vacío o por transistores. Las válvulas de vacío eran como especies de tubos que tenían las computadoras adentro. Así como los televisores antiguos, no sé si nunca han tenido la oportunidad de ver un televisor antiguo que atrás tenía como unos depósitos de oxígeno, pero eran válvulas, ¿no es cierto? Válvulas de vacío, que eran generalmente de vidrio, por lo generalmente de vidrio. O por transistores, ¿no es cierto? Transistores son ya circuito electrónico, ¿no? Circuito electrónico, ¿no? Muy bien. De 3 patitas o 4 patitas los transistores, haciéndolos mucho más pequeños y reduciendo también su consumo eléctrico. Esa era la finalidad, ¿no? Para reducir, ¿qué cosa? El consumo eléctrico, ¿no? La corriente eléctrica, el consumo eléctrico. Muy bien, ¿dónde estamos? Lo pasé.
acá. Uno de los modelos más conocidos resalta la IBM, ¿no? 1401 Mainframe, ¿no es cierto? IBM 1401 Mainframe, ¿no? Era una máquina voluminosa, grande, ¿no es cierto? Y costosa, que aún leía tarjetas perforadas, pero que era tan exitosa que se vendieron como 12.000 unidades, ¿no es cierto? Muy bien, pasamos acá a la tercera generación. Desde 1965 hasta 1971, en la tercera generación, figura la invención de los circuitos integrados. La invención de los circuitos integrados. Por acá comienza ya una nueva tecnología. Los circuitos integrados se va reduciendo ya, ¿no es cierto? Los circuitos integrados, ¿por qué se llaman circuitos integrados? ¿Por qué? Porque acopla dentro de ese cuadradito que ustedes han visto, que tiene como patitas, como, a ver, como 100 pies, que tiene como 100 pies, unos negritos larguitos, ¿no es cierto? Pero dentro de ellos hay toda una gama de circuitos que acopla muchas funciones, ¿ya? Los circuitos. Muy bien. Estos circuitos se imprimen en pastilla de silicio añadiendo, el silicio es parte de los circuitos integrados, ¿ya? De las resistencias, ¿no es cierto? ¿Ya? De los condensadores, por no decirlo también algo así, ¿no? Pero más que todo de los transistores, ¿no? Los transistores. Muy bien. Algunos de los modelos más populares en esta generación fueron la PDP-8 y PDP-11, que eran grandes ejemplares en su manejo de la electricidad y su capacidad de multiproceso y su fiabilidad y flexibilidad. Vamos acá a la cuarta generación. La cuarta generación se fabricó en 1972 y 1980. Dice que acá entra a tallar, dice, la invención del microprocesador. La cuarta generación entra a tallar la invención del microprocesador. Dice que era un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que se pasó a denominar chip. Le llamaban chip también, es verdad. Gracias, dice, la incorporación de estos chips, las computadoras podían diversificar sus funciones lógico-aritméticos y reemplazar, por ejemplo, la memoria de anillos de silicio por memoria de chips, dando otro paso importante hacia la microcomputarización. A la microcomputarización. Así es como nacieron las computadoras personales o PC. Aparecen las computadoras personales, concepto que aún hoy perdura. El primer microprocesador de esta generación fue la Intel 4004, fabricado en 1971. ¿Ya? Quinta generación, esta generación es la más reciente y se comenzó en 1983, bueno, no tan reciente, ¿no? Y aún sigue vigente en la actualidad. La computación se diversificó enormemente, se hizo portátil, ¿no es cierto? Acá aparecen las portátiles, liviana y cómoda, gracias al Internet, a este señor de acá, al Internet, ¿no es cierto? Que ahorita bastante nos está salvando la vida, como se dice, ¿no? Para poder hacer todo desde la casa, en lo posible, ¿no? En lo posible. Expandió sus fronteras de uso hasta límites nunca antes sospechados. Aparecieron las computadoras laptops o portátiles, revolucionando el mercado. Hubo también un intento japonés por construir una FGCC Five Generation, casi en el inglés, y me van a disculpar porque no me acuerdo, computer sistemas, ¿no? Sistemas computarizados de quinta generación. Se le llama todo esto de acá, ¿ya? Que sería un nuevo diseño de computadoras fuertemente basadas en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ver ya con lo que es, a ver, ¿alguien tiene idea de la inteligencia artificial? A ver, para poner unos puntitos por acá, ¿me podría dar razón a la inteligencia artificial? A ver, participaciones, de repente yo estoy solo en la clase. A ver, jóvenes. ¿Cómo, profesor? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? A ver, ¿alguien tiene una idea lo que es inteligencia artificial? Es un tema muy importante ahorita en estos tiempos. Creo que es cuando la máquina trabaja por sí sola, ¿no? Exacto, Mientras más desarrollada está la inteligencia, mejor realiza su función. Sobre exacto. todo se aplica mucho en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos, muy bien, Y Darío. en las máquinas también de empresas, las cuales envasan productos y eso. Muy bien. Por ejemplo, profesor, Ya, a ver. por ejemplo, en tema de inteligencia artificial, también podríamos estar hablando de los famosos PLC, que, bueno, contienen un montón de algoritmos, ¿no? Para poder realizar alguna determinada actividad, ¿no? Ya lo hacen el trabajo un poco más automatizado, mejor dicho. Exacto, muy bien. Los PLC vienen a ser dispositivos, ¿no? Dispositivos eléctricos, electrónicos, que, a ver, a grosso modo,
en una producción, digamos, en una planta de gaseosas, ¿no? Los PLC tienen sus ventajas y sus desventajas hablando de la automatización y la no automatización. Pero vamos por el lado bueno, ¿no es cierto? Es controlador de procesos, ¿no es cierto? Los PLC. Tienen una forma casi, para que tengan idea físicamente, una forma casi como los parecidos a las llaves termomagnéticas de electricidad, la llave cuchilla, pero las modernas, ¿no es cierto? Que también se colocan en cajas de empotramiento, ¿no es cierto? Pero ahora, eso está programado. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo controlo, mediante los softwares, ya controlo, supongamos que un motor comience a trabajar en determinado tiempo, para tener una idea, ¿no? En determinado tiempo y que se apague a 1 hora, ¿no es cierto? Descanse, por ejemplo, 15 minutos. Mientras de eso, está trabajando de repente otro motor, le da paso a otro motor que tiene otra función, ¿no es cierto? Y nuevamente el motor vuelve a prender, ¿no es cierto? Y puede seguir funcionando. Y también puede tener movimientos retrógrados, ¿no es cierto? Puede retroceder movimiento inverso a los motores, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, ¿no? Puede estar casi automatizado eléctricamente, electrónicamente, y solamente el trabajador, lo que está haciendo el trabajador, está supervisando nomás que funcione esos dispositivos, ¿no? Entonces es un bastante avance y tiene lo que es la inteligencia artificial que está por dentro. El circuito se programa, son como controles remotos prácticamente, digamos, en el proceso de la industria. ¿Ya? Muy interesante. Pero dice el comentario que la inteligencia artificial, hablando de los robots, no haciendo un estudio de la inteligencia artificial, que también tiene sus fallas. La inteligencia artificial no está completamente, digamos, en cuanto utilizado en las fuerzas militares, la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa si es que falla. Supongamos que un misil pueda salir, ¿no?, desviado a alguna práctica, que se vaya a un campamento o a destruir un cerro, un misil. Pero supongamos que pueda fallar, ¿cierto?, el circuito o el trayecto de ese misil, puede caer en otra parte por falla, de la inteligencia artificial, que puede caer en cualquier otro sitio y puede matar a muchas personas, ¿ya? Es muy peligroso también si falla en los armamentos nucleares, ¿no es cierto? Es muy peligroso la inteligencia artificial. Pero también es muy peligroso, también ha sucedido casos, se ha hecho estudios de que a veces ha habido carros programados con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ya no van a existir los choferes, ¿no es cierto? Dice, pero esos ataques todavía se ve. Ha sucedido casos que ya ha habido en Europa, en Japón, ha habido carros programados, están probando la inteligencia artificial y por ahí se le ha pasado la mano a la inteligencia artificial y se le ha cruzado una persona, no han medido bien los sensores y pum, se le ha ido encima a la persona y no ha podido controlar y ha sucedido una muerte, ¿no es cierto? Varias muertes han sucedido. O sea, en esos casos, la inteligencia artificial, para que los carros se manejen automáticamente por sí solos, ¿no? Que sean autónomos, todavía no está comprobado. Puede fallar ahí también para la parte de las armas nucleares, que es muy peligroso. También muy peligroso si falla la inteligencia artificial en las cuentas bancarias. Ahí pueden entrar los choros, te roban tu plata, porque también es inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por medio de códigos, computación, ¿no es cierto? Claves. Son vulnerables. Exacto, son vulnerables. Entonces, te puede fallar. Y también hay un científico que no recuerdo ahorita, Henry, creo, medio inválido, que es peligroso, dice, porque si algún día la inteligencia artificial, los robots, ¿no?, los robots llegan a tener los sentimientos, pueden manejar sus propias emociones, los robots, se nos pueden ir encima a los seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que también tiene un poco de temor la inteligencia artificial. Si le da mucha cabida a los robots, comienza a darle lo que es la parte de las emociones, o sea, que ya sientan tristeza, que sientan pena, que sientan alegría, ¿no es cierto? Como un ser humano prácticamente, ¿no? Y ponte que en una de esas se revele. Inclusive han sacado películas al día de eso, ¿no? Cuando la era de los robots, creo que ya toman el mando sobre el planeta Tierra y el ser humano queda ya prácticamente bloqueado, ¿no es cierto? Pero eso está en constantes estudios, ¿ya? Muy bien. Entonces ya hablamos de la inteligencia artificial, que es un tema muy bonito y es un tema muy, muy, muy amplio, ¿ya? Nos quedamos acá
en la quinta generación donde entra ya la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea que las máquinas, las computadoras ya piensan por sí mismas, ¿no es cierto? Las computadoras piensan por sí mismas. Resuelven operaciones por sí mismas, ¿no es cierto? Tú mandas solamente la orden y la computadora te reconoce toditito los datos, ¿no es cierto? En la mayoría de las ciencias, ¿no es cierto? Vamos acá a la sexta generación, dice. La investigación tecnológica no se detiene, dice, las computadoras contemporáneas están siendo cada vez más diseñadas para emplear circuitos de aprendizaje neuronal. Ay, ay, ay. Dice que en adelante nos van a poner en el cerebro un chip, ¿no es cierto? Y nos van a programar nuestro cerebro. ¿Cómo ir a ser? Cerebros artificiales. O sea, nos ponen un chip, una psicología al chip, y que nos pueden manejar toda nuestra forma de ser de nosotros, nos hacen cambiar. Bueno, ¿cómo ir a hacer eso, no? Es decir, que se apunta a crear las primeras computadoras inteligentes de la historia. Esto sería posible empleando la tecnología de los superconductores, para ahorrar enormemente la electricidad y en calor, haciendo sistemas altamente eficaces y de enorme potencia, 30 veces más que la que tenemos en la actualidad, empleando los métodos comunes. O sea, más potente en 30 veces. ¿Ya? ¿Qué significa potencia? Son más rápidos, ¿no? Las potencias son veloces, rapidísimas. Se trata de una tecnología aún en desarrollo, pero que posee el potencial de dar nacimiento a una sexta generación. ¿Cierto? Muy bien, aquí tenemos, a ver, una quinta generación. ¿Qué pasó acá? Está cambiando. Profesor, una pregunta. Dime, hijo. Las computadoras que hoy día se están viendo más son las gamers, no sé si hubiera escuchado. Los gamers sí son Sí, mejores. sí. ¿Y eso a qué generación va? ¿La quinta generación que se está desarrollando? Ya ahorita esas computadoras ya están prácticamente entrando a la sexta generación, y ahorita con una nueva tecnología que van a ser los nuevos celulares, se está ya yendo hasta una séptima generación, porque está con este tema del internet y de la microelectrónica, está dando La bastante tecnología avanza muy rápido, sí. recontra rapidísimos, inclusive el GPS, ¿no? Entonces, en el momento que ya son más veloces, ya apuntan a una nueva generación, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos, ya cambió historia de las computadoras, primera generación. Acá tenemos las primeras máquinas computadoras, miren cómo era, ¿no? Casi como un estante, como una casa, como un cuarto. 1951 al 58. La segunda generación ya son un poco más medianas. La tercera generación en 1964, perdón. La segunda en 1958, la cuarta en 1971. La otra acá, esta es una marca, me parece IBM, 1983, ¿ya? Y acá tenemos en la actualidad hacia nuestros tiempos, ¿no es cierto? Pero mire cómo han evolucionado los tamaños, los modelos, ¿ya? Acá tenemos otro. A veces yo he sacado acá de dos fuentes, no coincide a veces por ahí en algún dato, pero está en una fecha o año promedio, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, la quinta generación, la sexta generación, que ya hablamos acá cuáles hemos destacado, ¿no? Lo que figura en cada generación, así haciendo un breve resumen práctico, ¿no es cierto? El hardware. El hardware tiene que ver con toda la parte física, pues no todo lo que tocamos, ¿no? El mouse, el teclado, ¿no es cierto? Por medio de ello, generalmente vamos a mandar la información, ¿no? Por el teclado, por el monitor también vemos la información. El mouse movemos para poder, ¿no? Para poder corregir algo, ¿no? Para poder seleccionar algo, etcétera, ¿no? También utilizamos la cámara, ¿no? Por ejemplo, son parte del hardware. En la parte interna tenemos la placa madre, ¿no? Con todos los circuitos, los condensadores, los semiconductores, condensadores, transistores. Ahora, microchips, ¿no es cierto? Ya son chips, pero bien chiquitos, ¿no? El microprocesador, los cables, ¿no? Los cables de conexión, los cables flats, las memorias, ¿no es cierto? Las memorias RAM, los puertos, todo lo que se toca de la computadora es el hardware, en la parte física, ¿no es cierto? Guillermo. Vamos acá, donde me quedé. Clasificación del software. El hardware, perdón, del software. Acá, ¿qué pasó? Acá me he equivocado. A ver, acá era, Gracias, era software acá. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, le damos clasificación de software acá. ¿Dónde estamos?
hardware, esto pasamos acá, hardware, le puse, acá era hardware.